I got the upgrade, I got the speed up. I got the next best edition on the re-up. I got a new style, I got a new interface. Got the tune with the boom, make you move with the bass. Got the next step, I got the latest in the Y bueno, ahora sí, sin más preámbulos, Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, feliz, dichosa de estar acá compartiendo con ustedes. Bueno, ya que estamos en confianza, como ven, no soy comunicador social, soy ingeniero igual que Sandra, entonces espero entiendan y comprendan, me estoy formando en estos temas, entonces no sean duros conmigo ahorita, más bien después, ¿vale? Sandra, emprendimiento y vida digital, tienes las dos combinaciones, muchos estábamos muy expectantes de conocer quién era la persona que había quedado detrás de una organización tan importante como Facebook Colombia. Vimos los comunicados de prensa, obviamente como muy buena labor que hicieron, pero en realidad, digamos, este espacio es para, en realidad, digamos, conocer de manera más personal y queremos, digamos, conocer, Sandra, ¿cuál fue el inicio de todo esto? ¿Cómo llegaste tú a estar en este entorno digital, en este entorno de la tecnología, en este entorno empresarial? Bueno, todo empieza en el año 95 y no hagan muchas cuentas. Yo era miembro o ese año me vinculé como miembro de una asociación que se llama AIESEC, que de hecho por aquí hay unas personillas de AIESEC, y Diego Molano, que también es de la Fundación Bavaria, es ex AIESECO de hecho, o sea que hay ahí un career path importante. Pues resulta que AIESEC tiene como misión conectar a las personas y lograr tener un mundo más ameno, más conectado, de mayor desarrollo. Y para poder lograr esto, empezamos a usar tecnología con el apoyo de compañías como Microsoft, Oracle, que en ese entonces las veíamos, imagínense, año 95, por favor todos, váyanse a los que puedan, ¿no? Porque hay unos que creo que estaban en pañales, pero bueno. Y en esa época pues ya internet existía, para sorpresas de muchos, pero en Colombia obviamente no era tan conocido. Y llegué a tener correo electrónico, Squinter, era mi correo electrónico, mi usuario. Ahí empieza todo el tema tecnológico a entrar en mi vida, porque para poder hacer unos match entre personas que quieren irse a otros países a hacer su práctica y empresas que están interesadas en traer personas de otros países a que tomen esa práctica, pues necesitábamos tecnología. Y antes eso en AIESEC se hacía todo manual, y para esa época fue donde empezamos a implementar la tecnología. No, eso hay bases de datos, y entonces uno sube la información, y eso así por arte de magia hace un match. ¡Wow! No, pues qué tecnología. Y así empieza el mundo entrepreneur, porque obviamente al hacer parte de una asociación donde es ad honorem, tiene mucho que ver con ser uno entrepreneur, o sea, querer uno trabajar por un ideal sin tener un salario, ¿no? Pero estar totalmente convencido de que va a cambiar el mundo. Eso es algo que tienen los emprendedores, y si ustedes se dan cuenta, cada uno de ustedes, lo que los hace diferente es precisamente ir detrás de esos sueños, y así empieza pues mi historia. Y en temas de tecnologías, porque en el año 98, 3 AIESECOS montamos una compañía que es Páginas.net en ese entonces, y era desarrollo web. Año 98, tú empezar a hablar de desarrollo web, o sea, esto era como hablar, mejor dicho, de se la fumaron verde, o sea, estos manes están locos, ya, no hay nada más que hacer. Entre esos, uno es mi esposo, que también lo conocí por AIESEC. O sea que imagínense, me dio mi carrera, entrepreneur, marido, o sea, todo, carro, casa, beca, todo. ¿Lo conociste en tu carrera? O sea, ¿eras en AIESEC? en AIESEC. Él es ingeniero industrial, pero me lleva 6 años, ¿no? Terrible, ¿no? Entonces, sí. Bueno, mejor y él me reclutó. Entonces, obviamente, eso hizo que entrara yo a AIESEC. Y después fue que me cuadré con él. Ya no empiecen con chismes ahí, porque ahí yo ni lo conocía. No, ahí yo ni lo conocía. Bueno, sucede que ellos, por AIESEC, ellos son mis socios, mi esposo y nuestro socio en ese entonces, Camilo Sáenz, que también es de AIESECO. Ellos tienen la oportunidad de irse afuera de Colombia, se van a Estados Unidos a hacer su intercambio, y cuando llegan con una locura
de montar esta compañía y pues, yo también hago parte de la compañía y empezamos a empezar todo el desarrollo de desarrollar. En ese entonces páginas era, así se llamaba, páginas.net, o sea, súper pagineros, porque en esa época era brochure digital, ¿no? O sea, era como misión, visión, quiénes somos, ¿no? A dónde vamos, productos, brochure de productos, totalmente web 1.0, o sea, re 1.0, pero en esa época eso era. Y muy rápidamente esta compañía llegó a tener 60 empleados, porque empieza todo el tema de interactividad, de poder hacer transacciones en línea, de que ya no necesitamos solo diseñadores, sino también necesitamos ingenieros de sistemas que programaran y que pudieran llevar a cabo a otro nivel esta compañía. Y esto hace que yo estaba todavía en la universidad, terminando la universidad, pues obviamente toda geek, nerd, digo, no, hay que certificarnos en calidad, porque eso es top of the top. Y hay que hacerlo, y miércoles, ¿cómo certificas tú en calidad? Entonces, normalmente, tradicionalmente, se certificaban en calidad de empresas que producían, productoras, más no de servicio, era más complicado el tema de servicio, pues lo logramos. Y fuimos la primera empresa que el Icontec certifica, porque nosotros nos dieron fue el sello de Icontec, en calidad como empresa desarrolladora de software para Internet, ¿listo? Porque hacíamos que era toda una empresa que de páginas se convirtió en una consultora de e-business, o sea, fue todo el proceso de pasar de algo tan básico como diseñar una página y cualquier diseñador en teoría te podía hacer y el amigo, el sobrino te la hace, no te compliques, venga y más bien definamos su negocio y cómo su negocio puede entrar en Internet. Ahí empieza toda mi vida ya profesional y laboral en el ámbito digital, digamos. Oye, ¿cómo era el entorno en esos momentos para tú relacionarte con clientes? ¿Quiénes te compraban a ti? Porque, digamos, uno en algún momento piensa en esas épocas y uno dice, no sé qué tan bien estaba desarrollado este tema en Colombia. Y es más, de hecho, eran muy pocas compañías que estaban haciendo eso, ¿cierto? Sí, yo quiero que levanten la mano los que les parece conocido este ruidito. Ay, bueno, no estoy tan terrible. Para los que no saben qué significa ese ruido, pues conexión vía módem telefónica, ¿no? Y uno casi que aplaudía cuando lograba la conexión. Ahí yo veo caras que dicen, y todos salíamos a correr y mande el archivo, ¿no? Y no se va el archivo, ¿qué pasa? Y no, en esa época no estábamos hablando de gigas, ¿no? O sea, eso no cabía en nuestra cabeza, en nuestra mente. Entonces, con eso hago la introducción de lo que era Internet en Colombia en esa época y era básicamente conexión vía módem telefónico. Uno cogía el cable del teléfono, se lo quitaba al teléfono, se lo ponía al computador y se conectaba y había unos servicios. En esa época entró tutopia.com, que era gratis, y entonces era lo máximo porque tengo cuenta en Tutopia, entonces tengo internet gratis. Vaya y conéctese, ¿no? ETV, bueno, todos con el acceso a internet. Y cuidado, pues tenía usted un hermano o una hermana adolescente donde no paraban de entrar llamadas porque se caía la conexión a internet. O sea, ya ahí moría, ¿no? Entonces, cuando eso, no sé si recuerdan Cablenet, pues Telmex, claro, ahora, listo, pero en ese entonces Cablenet era la empresa como fibra óptica, wow, cable, listo, ahí empezó. Entonces, con esto simplemente es un recorderis de el nivel y la etapa en la que estaban las compañías, en donde nosotros tuvimos la odisea de crear un sitio y literalmente era un Amazon en el año 99, 2000. Creamos alexandria.com, que era la primera librería virtual en Colombia, y vendíamos. Créanme. ¿Y saben qué era lo más chistoso? Nos compraban en Montería, San Andrés. O sea, miren el mercado de lo que es en Colombia. O sea, mercados, claro, eran ciudades que estaban mucho más alejadas, digamos, a acceder a cualquier tipo a este tipo de información, pero la necesitaban. Y a nosotros nos sorprendía. Pero imagínense en esa época nosotros tener que ir a hablar con Deprisa, señores Deprisa, Servientrega. Hay un tema que se llama logística y logistics, ¿no? Necesitamos poder hacer un delivery, tener una tarifa, que usted venga, recoja, pueda también tener el tema de que le paguen con plata. No, ir a los bancos para que aceptaran todo el tema de pagos en línea. Ahorita a ustedes les parece como, a ver, eso ya está ahí, ¿sí? Cojo el botón, PayPal, punto, ya, lo puse, ¿no? O sea, a ver, pagos en línea, listo, ya existe, ya, lo puse y ya, se conectó. Vas a un Servientrega, a un Deprisa, ya tienen además
un tarifario donde te dicen, bueno, este es el procedimiento, cómo vamos a seguir, esto es el modelo, qué tipo de producto vende usted, etcétera, etcétera. Eso no existía, ¿ok? Eso no existía y eso igual fue el reto más interesante que pudimos tener nosotros en ese momento para desarrollar Alexandria. De hecho, hasta entonces no, necesitamos Alexandria for Kids, entonces también para niños, ¿no? Pues, obvio, entonces los niños, hay que incentivar la lectura en los niños. Entonces, con esto quería darles un ejemplo de lo que sucedía. Clientes que teníamos, ustedes se acuerdan en CMI, bueno, en el canal de CMI que estaba Martín de Francisco, que tenían este programa que era como con muñequitos. El siguiente programa. El siguiente programa, el portal del siguiente programa, lo hicimos nosotros. En esa época, claro, el del noticiero CMI, el del siguiente programa. Autonal fue un cliente bien interesante que llegamos a tener nosotros porque con ese cliente nosotros empezamos a hacer el cambio de mindset, de dejar de pensar tanto en startups y en empresas que estaban iniciando en el mundo digital, a irnos a empresas del sector real, más, imagínate en esa época ya empezar a hablar con Autonal, esto es año 2000, 2001, empezar a hablar con Autonal de la posibilidad de vender carros por internet. Y Autonal, de hecho, es de los primeros que empieza a desarrollar una aplicación para poder cotizar y comprar un carro por internet. Entonces, visión, pues, de sobra. Entonces, bien. Eso es más o menos no sé como qué otras cosas quieren saber, pero eso es más o menos cómo era el mundo de las comunicaciones en esa época, ¿no? No habían smartphones, ¿no? Ya habían celulares, pero no habían smartphones, había feature phones, o sea, el Nokia... Los Ericsson, estos gorditos. El Nokia, sí, claro, eso era la última tecnología, el Motorola, total, o sea, eso era lo que nos conectaba, por favor, eso era. Bueno, mira que tú hablas de cosas muy interesantes de cómo la gente abordaba la tecnología y eso me lleva también a mi siguiente pregunta y es, y bueno, también a la audiencia, ¿tú recuerdas la primera vez que usaste internet? Sí. ¿Qué página visitaste? ¿Qué dijeron? La NASA. Wow, Altavista. Altavista, sí. Bueno, ¿se acuerdan de UOL, starmedia.com? Sí, bueno, sí. A ver, esperen. Bueno, Altavista era el buscador que usábamos todos en esa época. ¿Alguien entró a sixdegrees.com? Por favor, o sea, digan que sí por lo menos para ser terrible. Ustedes conocen hoy en día LinkedIn, ¿cierto? Ah, bueno, LinkedIn nace de sixdegrees.com, para que sepan. Sixdegrees.com es una teoría que dice que uno tiene hasta 6 grados de distancia con cualquier persona en el mundo. O sea, en el mundo, imagínense a quien ustedes quieran conocer, artista, famoso, no, lo que sea, hasta 6 grados de distancia tiene uno para conocerlos. En esa época era sixdegrees.com. El chat que usábamos, que ya fue un poquito más avanzado, no fue en la universidad, era ICQ. ¿Quiénes tuvieron ICQ? Gracias, sí. Sí. Y era una florecita y era un código larguísimo, ¿no? Que tú te tenías que aprender, ¿no? Para poder... Acuérdense el pin de la BlackBerry. Oh, por Dios, ya hice desastre acá, perdón. El pin de la BlackBerry. Con el pin de la BlackBerry uno tenía que aprendérselo, pero era un poquito más corto. Bueno, esto era un número, no sé cuántos dígitos, 10, 12 dígitos, no recuerdo. Y cada uno se lo tenía que aprender. En la universidad, mi primer encuentro con internet fue casi que de OS pantalla azul, ¿no? Pantalla azul, códigos, control alt para poder entrar y poder entrar en sesión de poderme conectar. Entonces no era una navegación como ahorita que yo les diga Wall, Star Media, o sea, como tan gráfica, era una navegación mucho más binaria, no mentiras, no sé, era más, era la pantalla azul, no era nada gráfica, eran digamos, el principio de la conexión. Y la tengo clarísima porque pues por ISE casi era como nos conectábamos y adivinen, entonces cómo mantuve yo la relación con mi esposo cuando en eso era mi novio que se había ido a vivir a Estados Unidos. Esto era con cita en mano de a tal hora, a tal día y váyase a la sala de computadores de la Javeriana, párate, o sea, necesito el computador ya, porque obviamente ese era el punto, ¿no? Para poderte conectar y aquí no nos veíamos las caras, o sea, esto era un chat re básico, esto era puro texto y así hablábamos, ¿listo? Entonces, eso es de lo principal.
Internet inicialmente, si recuerdan, nació también mucho de buscar información, ¿no? Entonces, y en Estados Unidos se empezó a dar fue de esa forma. Por eso empieza mucho el tema de brochure. Por eso empieza mucho de, bueno, esta compañía existe, no existe, a qué se dedica, cuáles son sus servicios, quién es su junta directiva. Era como un directorio, ¿no? Para buscar información. Así arranca Internet, ¿listo? Entonces, realmente lo que tú hacías a través de Internet era eso. Luego ya empezó de por sí la inquietud de conectar gente. Y si recuerdan, habían los chats que habían en UOL, los chats que tenía Star Media, las comunidades que empezaron a crear a través de estos sitios web y ya no les cuento más porque ya los aburrí. No, pero es que quien no recuerda el Latin Chat y, ¿cierto? Latin Chat, o sea, por favor. ¿Cuál? Ah, IRC, también. por favor, así es. Fusión Latina, en fin, hay bastantes. ¿Quién se acuerda de laciudad.com? ¿Quién se acuerda de Eureka? Ah, bueno, ¿saben de quién era Eureka? Del Tiempo. Del Tiempo. Don Luis F., o sea, el expresidente del Tiempo, don Luis Fernando Santos, él fue el que incentivó, impulsó al tema de Eureka, o sea, la visión de este señor. Increíble. Bueno, entonces ya después de ahí tú pasas al tema de trabajar en el tiempo o tienes, digamos, algún otro encuentro con el tema digital antes de entrar al tema de publicidad. No, en Páginas.net dura 8 años, Wow. pero además creamos una empresa y esa la lideré yo que se llamaba Pauta.net. Entonces, no, la visión era toda, pues les digo, por visión, pues a ver, eso no nos faltó. El tema era plata, como nos pasa a todos los entrepreneurs, ¿sí o para qué? Entonces, ¿cierto? Con una diferencia que ahorita sí hay gente que nos escucha, como Fundación Bavaria, nos apoya, nos soporta, entonces eso es súper chévere. Pero en ese momento se crea Pauta.net, en el año 2000, yo creo Pauta.net, y Pauta.net era un broker de medios, porque lo que se buscaba era que las marcas pudieran comprar publicidad en portales en Internet, pero que en vez de que tuvieran que hablar con cada portal, pues estas empresas tipo Pauta.net les facilitara la vida, les hiciera su plan de medios y todo fuera increíble. Ahí realmente empieza mi encuentro con el tema ya de publicidad per se, porque como buenos entrepreneurs nos metimos en una deuda en dólares, donde compramos un ad server que se llama Real Media, o sea, no era cualquier pelagato ad server, sino el ad server. Ad server es servidor de pauta, para los que obviamente no manejan esta terminología, y ofrezco disculpas por ese lapsus. Básicamente la tecnología que necesitamos para poder servir la publicidad de los anunciantes en los sitios web que representamos, ¿listo? Y ahí viajo a Estados Unidos para poderme capacitar en este sistema y para poder hacer un acercamiento con empresas como Yahoo, que en ese entonces eran súper importantes a nivel de audiencias y de crecimiento y de innovación, para que en Colombia pudieran tener una representación, o sea, hubiera una empresa que pudiera vender la publicidad de sus canales, canal de mujer, canal de entretenimiento, etcétera, etcétera. Yupi.com, ESPN Sports, todas estas empresas las, digamos, tengo un encuentro con ellas en Miami para poder representarlas y llegamos a representar como 40 sitios web en esa época, sitios de noticias, sitios de entretenimiento, sitios ya mucho más específicos. No sé si recuerdan uno de bebés que todavía existe, de hecho, que es español. De hecho, eso fue una de las inspiraciones de ABC del Bebé, ya el portal de Colombia para las mamitas embarazadas. Baby Center, babycenter.com, en esa época. Y se los digo porque además ya en esa época yo ya estaba en mi segundo hijo, ¿no? Me rinde, ¿no? Ah, cosa terrible. Entonces, ya ahí con mi segundo hijo, la experiencia fue bien interesante porque era ver cómo a través de internet yo podía facilitarle el entendimiento a mi esposo de lo que estaba viviendo. ¿Pero qué sientes? ¿Pero cómo así? Y Baby Center se encargaba de decirle, su esposa ha entrado en la etapa número tal, donde el bebé está bla, 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 en la etapa de gestación, y bueno, ellos se encargaban de explicarle hasta lo que uno no tenía ni idea, solo sentía y paré de contar. Entonces, Pauta.net, lo que sucede aquí con Pauta.net es que el mercado no estaba listo. ¿Por qué? Porque no había audiencia, no habían personas, no había penetración de internet. Y hoy en día lo puedo decir, en ese momento nadie, hijo de mi chica,
me dijo, hey, estás vendiendo aire. ¿Mm? Y eso fue lo que pasó. Por eso en el 2000 se cae además la bolsa, la burbuja de internet. Nosotros habíamos creado pauta.net en el 99, páginas.net en el 98, y ahí en el 2000 es cuando nos damos cuenta pues que estamos en quiebra. Oh, por Dios, hemos generado un negocio a punta de startups. Los startups, ¡puf!, se desaparecieron. Teníamos 60, 80 ingenieros sentados programando, y ahí es cuando empezamos a ver que la visión estratégica que teníamos del negocio teníamos que cambiarla, y que el Pareto tenía que ser totalmente distinto, que el 20% de los clientes podían ser startups, pero el 80% de los clientes tenían que ser del sector real. ¿Listo? Todo el enfoque de nosotros había sido hacia startups en ese momento, porque era el boom de internet, y no sé si recuerdan los artículos que salían, no, mejor dicho, monte una página de venta de música y se hizo rico, y haga no sé qué y se hizo rico, y así esto salía. Entonces nos llegaban proyectos, pero así impresionante a la compañía, y ahí tuvimos obviamente que parar. Habíamos cometido más errores, para variar. Nos habíamos metido en un leasing con IBM en dólares. Chévere, ¿no? El dólar llegó a estar en 3.500 pesos. Chévere. Habíamos comprado este software de Real Media, Open AdStream de Real Media, que es el servidor de pauta para Pauta.net, $18,000. Pues, ¿En qué año? el software lo compramos en el 99 y los computadores los compramos en el 2000. Wow. Digamos, la inversión de computadores, a raíz de que teníamos todos estos ingenieros, necesitábamos computadores, necesitábamos equipos. Trabajábamos, me acuerdo, con una empresa llamada CompuRent, algo así, que alquilaba computadores, pero obviamente ya cuando tú empiezas a crecer en este nivel, no era buen negocio. Entonces nos metamos en un leasing, y entonces claro, como esto va a crecer, más bien nos actualizan los computadores a 2 años, lo que sea, y nos fuimos a IBM, y básicamente nuestra presentación en IBM, pues somos 3 profesionales, ingenieros industriales de la Javeriana, esta es nuestra cara, no vamos a desaparecer, apóyennos. Eso fue. O sea, al final es lo que creo que muchos de ustedes hacen en el día a día, y es poner su cara y decir, crean en nosotros y háganlo, porque pues no hay de otra. Oye, el tema de inversión en ese entonces, ¿cómo se manejaba? Porque digamos que tú comentas en tu historia, digamos, en Pauta.net, tuviste, digamos, un crecimiento interesante, tuviste socios, tuviste inversionistas, y ya luego comentas este tema de IBM, y uno piensa, wow, fácil, como ahorita, ¿cierto? Pero entonces, ya saber pronto cómo era en ese entonces esa relación y cómo estás viendo el tema en estos momentos. Bueno, en estos momentos lo veo totalmente distinto. En estos momentos veo que hay muchísimas empresas mirando al mercado colombiano, nacionales e internacionales, mucho venture capitalist viendo el potencial que hay aquí en Colombia, porque realmente no es por nada, pero por favor un aplauso para ustedes porque somos lo mejor. Ustedes no se imaginan el nivel de creatividad que hay acá, de innovación. Nosotros mismos nos damos muy duro, ¿saben? O sea, los colombianos somos muy exigentes con nosotros mismos, y cuando empezamos a conocer gente de otros países que para ellos uno sentiría que está acomodado, como fácil el poder conseguir inversionistas, encuentran que sí, puede haber la plata, pero no hay las ideas, no hay el empuje, no hay el perrenque que tenemos acá, y eso al final es lo que ellos buscan. Entonces sí, hoy en día en Colombia, empresas privadas, entidades de gobierno con recursos importantes para apoyar la entrepreneurs. El tema de venture capitalists que ya están entrando a mirar en Colombia, ¿qué onda? O sea, ¿qué hay aquí? ¿Qué se les está ocurriendo? ¿Qué es lo que quiere esta gente? ¿Sí? Es totalmente diferente que en esa época. En esa época se estaban creando los venture capitalists, el tema de inversión. Nosotros nos volvimos unos duros en todo el tema de business plan y cómo hacer un business plan y cómo montarlo. Asesorábamos muchos startups, y ahí también fue uno de nuestros errores. Nos involucrábamos tanto con el startup que decíamos, listo, entramos en esa sociedad. Entonces en muchos startups nosotros le hacemos la plataforma, le hacemos todo porque es lo que tenemos, le definimos el plan de negocio para poder ir y buscar
inyección de capital. O sea, ¿también invertían en ellos? Sí, claro, invertimos en ellos y eso fue parte, por eso te decía que eso fue parte de lo que nos llevó pues a la quiebra, porque al tú estar promoviendo más proyectos, pero sin plata, porque nosotros no, o sea, nosotros arrancamos la empresa cada uno con 500.000 pesos y mis 500.000 pesos salieron de mi tarjeta de crédito de estudiante. O sea, literal, literal. De verdad que uno es demasiado inocente, o sea, demasiado inocente cuando está montando la empresa, y creo que lo que llevó el motor a que la empresa siguiera era, bueno, pues nuestra capacidad, inteligencia y ganas de sacarla adelante y de tener una visión totalmente futurista de negocio. Yo creo que eso fue lo que nos ayudó. Páginas.net termina vendiéndose, para que sepan, o sea, esta historia, porque todos eran como... Páginas.net se vende, o sea, nosotros cambiamos el chip, cambiamos el tema del negocio, y eso pasa en todas las empresas. Lo importante es poderlo hacer y decimos, listo, Pautanet, dejémoslo quieto, las empresas no están listas. O sea, yo era la más intensa yendo a todas las centrales de medios a vender mis servicios, tenía un equipo trabajándoles gratis, montábamos planes y no salía la plata. O sea, llegó un momento en que listo, Pautanet duró 2 años, chao, te vi, dejemos a un lado Pautanet, enfoquémonos en la que da plata, que es Páginas.net, y además enfoquémonos en el sector real. Claro, al tener certificación de calidad, ustedes no se imaginan lo que fue esto fue el golazo de la vida, porque las entidades de gobierno empezaban a exigir, porque nosotros decíamos, usted debería de exigir que en los pliegos haya certificación de calidad. ¿Y quién tenía certificación de calidad? Y las otras empresas empezaron a decir estamos en proceso de certificación, como si la certificación en calidad se comprara de un día para otro. Era un proceso. Entonces, digamos que eso también son oportunidades que uno empieza a ver, y que pues el que pega primero pega 2 veces y pega más duro. Ese es el tipo de cosas que llevaban a que Páginas fuera una empresa distinta, diferente, porque de verdad que pensábamos en grande y queríamos llevarla a grande. ¿Qué nos faltaba? Inversión total. Tuvimos un socio adicional, o sea, la montamos nosotros 3, tuvimos un socio externo en el 2000, que fue cuando nos metimos con lo de los computadores y todo, él inyectó capital, y luego él ya se salió de la compañía, vendió su participación, nosotros poniendo la cara al tema, sacándola adelante, y queríamos exportar, llegamos a exportar servicios. Claro, era internet, ¿por qué no exportar desarrollo web cuando la mano de obra en Colombia era más barata? Entonces, teníamos contactos por IESEC de otros ex IESECos que estaban en otros países, y nos contactamos con ellos para que nos consiguieran los clientes. Como teníamos certificación en calidad, había todo un procedimiento súper documentado, de formatos, de todo, para poder asesorar a los clientes y poder, digamos, desarrollar el diseño y entregar. ¿Listo? Entonces, digamos que como había metodología clara y definida, con tiempos y demás, era mucho más fácil exportar servicios, que eso para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿y en ese momento había legislación para exportar servicios, o ustedes iniciaron un tema informal? Sí, totalmente informal. Wow, super. Totalmente informal. Se facturaba y pues nada, lo que la facturación de la DIAN en ese momento te exigía, de la forma como ya el área administrativa lo manejaba, pero pues sí, obviamente cumpliendo con lo legal básico. Ahorita ya está mucho más documentado y mucho más, yo diría que hasta más fácil hacer negocios, porque hasta por internet te podrían pagar ya con una tarjeta de crédito de allá afuera, te pueden pagar tus servicios. Ahí era transferencia y todo lo que esto demandaba. ¿Listo? Entonces sí, realmente la empresa sigue evolucionando, logramos venderla en el año 2005, se vende la compañía a Panda Consulting, a otra empresa desarrolladora web. Se le entrega todo, los clientes, se le entrega lo que era lo bueno de la compañía, la certificación en calidad, que para que ellos la mantuvieran tenían que seguirse llamando Páginas.net, y si no ellos también tenían que entrar en el proceso, pero al estar todo documentado y tener todo el manual de calidad, digamos que era mucho más fácil que ellos iniciaran todo el proceso. Y los clientes, lo más importante eran los clientes. O sea, no sé si ustedes sepan, IGAC fue de los últimos negocios que cerré y que además me tocó a mí personalmente manejar, y era sitio web, intranet y extranet. Era hacerle las 3 cosas al Instituto Agustín Codazzi, que estaban de aniversario para esa época. Entonces, así, teníamos clientes de toda índole,
sector gobierno, sector privado, bancos, o sea, Chevrolet, ¿se acuerdan de Zafira? El carro Zafira, bueno, el lanzamiento de Chevrolet Zafira nos tocó, o sea, de todo, en todas las etapas. Entonces, ahí es cuando ya yo dejo páginas, pues dejamos, lo vendemos, y ahí es cuando entro al tiempo. Bueno, pero antes de entrar a eso, veo que, digamos, tuviste una incursión exitosa en todo este tema, digamos, de lo que fue la crisis económica dada por el tema de las .com. ¿Cómo pasó? ¿Cómo viste eso en Colombia? En realidad, digamos, ¿sí afectó? ¿Fue un tema, digamos, netamente de Estados Unidos? ¿Había la cantidad de empresas acá? ¿Cómo era en ese entonces? Afectó muchísimo. ¿Ustedes se acuerdan de Latin Advisor? Latin Advisor no alcanzó ni siquiera a salir. Latin Advisor compró el piso en el edificio de la Bolsa de Valores de la 72 con séptima. Se trajo gente de Coca-Cola, Procter, o sea, de las mejores compañías, los mejores profesionales, se los trajo a trabajar con Latin Advisor y nunca salió, no logró salir. Y esto era un B2B, era un marketplace, donde la idea era que las compañías pudieran tener un lugar para poder hacer compras a través de subastas y unidos poder tener un mejor precio de su materia prima, dependiendo de los diferentes sectores económicos en donde ellos estuvieran. El proyecto era divino, pero ahí hubo todo un rollo de que se inflaron los números, era aire, ¿no? Y esto cayó y en Colombia se afectó muchísimo y bueno, a nosotros nos afectó durísimo el tema de la caída de la bolsa. Como todo en la vida, yo creo que son señales y lo importante es poder reaccionar rápido, no tirar la toalla. Yo creo que ese es el punto, es venga, pues esto es lo que nos apasiona, aquí hay algo de ver, aquí hay algo que hace sentido. Lo fácil era tirar la toalla, ¿no? Y hacía todo el sentido de seguir con la compañía porque lo que estábamos haciendo realmente estaba agregando valor a la sociedad, realmente era algo diferente, el producto era distinto, era totalmente innovador, era el tú asesorar, porque nosotros cambiamos el producto, empezó siendo páginas como pagineros y que tú vayas cambiando el producto y después tú tengas todo un procedimiento de definir e-business, o sea, realmente cómo llevamos su negocio a internet, cómo se planea, qué va a hacer ahí, cuál va a ser su objetivo, qué quiere lograr ahí, cómo lo vamos a hacer, cuál va a ser los steps, cómo va a arrancar y hacia dónde vamos. O sea, era todo un tema de consultoría, súper interesante, súper apasionante. Claro, todos siendo ingenieros industriales de la Javeriana, o sea, totalmente KPIs, no, esto hay que medirlo, entonces esto hay que tener tales indicadores y hay que, no, los más nerds, o sea, no se imaginan. Pero eso hacía que las compañías les hiciera un poco de sentido, no era simplemente tenga la página porque está de moda y hay que tenerla, sino venga, realmente usted qué quiere lograr con esa página y cómo lo vamos a hacer. El estar actualizados en las nuevas tecnologías, las nuevas tendencias. Nosotros llegamos a sacar productos para pymes, solo para pymes, para que una pyme pudiera tener una asesoría, sin nosotros obviamente tener que hacer una asesoría uno a uno, porque imagínense eso obviamente inmediatamente elevaba los costos del proyecto. Entonces, ¿cómo hacíamos para tener asesoría con conferencias para nuestros clientes mensuales súper definidas, con temas definidos, para que asistieran y al mismo tiempo un producto con plataformas ya prefabricadas que facilitaran que el diseño en horas hombres fuera mucho más económico, más eficiente, pero que al final la solución se ajustara a la necesidad, con dominio, con hosting, con todo lo que en esa época existía. Las redes sociales en esa época, digamos que no éramos conscientes de que existían como hoy en día. Existían los chats, existían los blogs, pero no un tema tan formal como hoy en día. Entonces, eso es básicamente lo que sí me parece como importante de resaltar, ¿no? Al final uno de las caídas tiene que aprender y no tirar la toalla. O sea, yo sí les invito a que, si ustedes son unos convencidos del producto que tienen, cuéntenlo, escuchen otras experiencias para que aprendan obviamente de los errores que otros han cometido, que ustedes ya no tienen por qué cometer, porque de verdad que hay muchísima experiencia para uno poder compartir. O sea, a nosotros nos faltó tener un Board of Directors, por ejemplo, así como en IESEC lo tiene, IESEC todavía lo tiene, un board, y lo veíamos. En nuestra compañía nos faltó eso. Hombre, venga, tengamos una junta directiva de personas externas que quieran ayudar
que sean importantes, relevantes, que tengan experiencia, que tengan conocimiento y que de verdad quieran aportarle a mi compañía para ser exitoso. Eso, por ejemplo, sería algo que yo les aconsejaría, por favor, háganlo ya. ¿Sí? Y de verdad que no es difícil y en su entorno encuentran personas que están dispuestas a ayudarlos, que están dispuestas a aportarles. Por favor, háganlo, porque uno no se las sabe todas, pero tener personas de diferentes industrias, con diferentes experiencias, de verdad que les va a agregar muchísimo valor y va a evitar que cometan errores. Bueno, genial. Y ya después de esto, entonces, cuando pasas al tema de publicidad en el tiempo, ¿cierto? ¿Por qué ese cambio? Bueno, vendemos la compañía en el año 2005. ¿Se quieren reír de mí? En el año 2005 vendemos la compañía, cerramos el negocio, yo que cierro el negocio, y me llaman del tiempo. Y en el negocio que había acordado mi esposo, porque él fue el que, digamos, gestionó la mayoría de toda la negociación que se hizo con Panda. Yo hice parte del due diligence, porque se hizo due diligence y todo, no, o sea, nosotros éramos, no, pues, pucha multinacional, tal. Sale que yo tengo que trabajar con esta compañía como mínimo 3 meses para poder garantizar los clientes. Tengo un eco, para poder garantizar los clientes. Entonces, trabajamos en el tema y yo entro a trabajar a Panda Consulting. De cuenta, llevo una semana en Panda Consulting y me llaman del tiempo. Ustedes pueden creer que yo por esto casi no acepto por esto. O sea, a mi marido le tocó como cogerme y decir, hey, no, ¿qué te pasa? Yo como no, nosotros dimos la palabra de que yo me encargaba de manejar esto fue parte del deal, yo no puedo aceptarlo. Decía, todo en la vida se puede hablar. Espérate, déjame, yo hablo con la gente de Panda Consulting. Si es el caso, yo me involucro, me encargo del tema para la transición, pero no puedo dejar que tú dejes a un lado esta oportunidad. Y la oportunidad básicamente era montar y estructurar todo el tema comercial en el tiempo, porque el acuerdo que tenían con Terra se vencía en el 2006 y tenían que preparar la casa para poder salir a vender la publicidad en los portales del tiempo. Y querían que yo hiciera eso. O sea, era algo maravilloso para mí. Totalmente retador y efectivamente la peor diligencia es la que no se hace. O sea, mi marido habló, no hubo problema. O sea, todo bien, ¿no? Pues claro, no, buenísima la oportunidad para Sandra. No, súper del carajo. Yo ya, como un imbécil, yo iba a decir que no. Yo decía, wow, pero ¿sabes qué? Digo como un imbécil entre comillas, pero al mismo tiempo, para mí hay algo que vale mucho y es la palabra. Y hoy en día, para mucha gente no vale eso. Y para mí ustedes no se imaginan el poder que sigue teniendo la palabra. Y cuando yo estoy hablando con alguien, yo estoy creyendo 100% en lo que esa persona me está diciendo. Puedo sonar un poco inocente, naif, lo que quieran, pero yo creo que eso es algo que entre todos tenemos que seguir apoyando y volver a esas bases de tener palabra y de que cuando uno le da la mano a otra persona para cerrar un negocio, de verdad está cerrando el negocio, que yo no necesito que salga el contrato y la firma. Que claro, se va a hacer el tema protocolario del contrato, la firma y demás, pero que inmediatamente yo ya estoy creyendo y que ya estoy trabajando en eso. Y ustedes no se imaginan, yo me sigo desilusionando cada día en todos los negocios, con empresas, pues con personas que representan estas empresas, que dan su palabra y que después salen con... Me sorprende y yo digo, qué mal por ellos, porque ellos no van a hacer que yo cambie mi forma de pensar, de dejar de creer en las personas. Y es algo que de verdad me parece importante compartir con ustedes. Entonces, hasta que no se habló, yo no podía aceptar esta oferta, porque para mí era como irrespetar mi palabra. Claro, la oportunidad lo máximo, pero es que yo ya había dado mi palabra. Sí, yo sabía que esa empresa había hecho el negocio y dentro del negocio el ingrediente estaba en que yo me seguía encargando de los clientes. Y bueno, afortunadamente se habló, afortunadamente acepté coger semejante reto en el tiempo y la experiencia pues fue increíble porque entro y no hay nada, porque Terra comercializaba los portales del tiempo. Si recuerdan, ustedes entraban a terra.com y ahí ustedes podían ver el tiempo, portafolio, enter, motor,
podían ver de otros medios como El País, El Colombiano, Semana. Todos se habían unido y todos habían hecho este acuerdo con Terra en el año 2000. De hecho, don Luis F. cuando cierra este negocio, lo cierra en el año 2000, después de que se ha caído la bolsa. Un duro. Cierra este negocio y con ese negocio el tiempo sale a flote, porque el tiempo iba a entrar a ley 550. Y por ese negocio sale a flote. O sea, miren la visión de este señor. Pues es lo máximo. O sea, la visión de él. ¿Cuántos años manejando el tema del periódico? Él, como siempre, cuenta la historia que le han dicho que el periódico se va a acabar desde que él entró a la universidad. Está oyendo de que el periódico se va a acabar, ¿no? Pero él al mismo tiempo tener esta visión de invertir en algo que hoy no me va a dar retorno, pero que definitivamente le hacía total sentido. ¿Sí? Y muchas veces cuando somos entrepreneurs no teníamos ese interlocutor que entendiera el mundo de los negocios de esa manera. Oiga, ahorita usted no va a ver el retorno inmediato, pero este plan de negocio como está, hay que invertir hoy para poder recoger rápido. Y a veces no podemos dar ese salto cuántico porque no contamos como con esa inyección de capital de dejarnos de preocupar por la leche y el pan que tiene que llegar a la casa todos los días. Entonces, la experiencia fue increíble porque entrar a esta compañía totalmente mindset papel, pero un grupo que era Nuevos Medios, que era la unidad a la que yo entraba, totalmente digital, ¿no? Entonces esto era Nuevos Medios digital, todo el resto del periódico impreso, ¿no? Periódico, revistas y demás. Y empezar a cambiar un tema de cultura, empezar a capacitar, empezar tú a tener la oportunidad de conocer personas que llevaban 15 años vendiendo publicidad en el periódico, a enseñarles a que podían vender publicidad por internet. Pasar de los clasificados a pautas en la A página. pauta en verticales, por ejemplo. Wow. Pasar del aviso en la portada del Tiempo al aviso en el home del tiempo.com, ¿no? Y más que pasar es complemento, ¿no? Y lo que se veía siempre era un tema de complemento y empezar a hablar de audiencias y empezar a hablar de una medición, de que yo tengo claro cuántas personas diferentes me entran por usuario único, visitante único, en fin, poder empezar a hablar. Y ese reto, ¿no? El reto de hablar en este término que les estoy yo hablando y no en el término de impresiones, clics, CTR, eso no le dice nada a las marcas, no le dice nada al marquetero. Ese fue uno de los principales cambios de empezar a hablar de audiencias y no hablar de temas tan técnicos, porque nosotros en el mundo digital cometimos ese error. Cometimos el error de hablar demasiado técnico, de asustar al interlocutor y de confunde y reinarás. Entonces, en vez de facilitar el entendimiento, lo que hacíamos era que los gerentes de mercadeo pues salieran corriendo, o sea, no entiendo y no me sirve, punto. Entonces ese fue el reto de organizar la casa, de definir qué estructura comercial tener, porque obviamente no había un vendedor 100% digital, pero al mismo tiempo de, venga, sí, listo, contratamos gente de vendedora digital, pero usted tiene 200 vendedores. Yomi, ¿ustedes se imaginan uno entrar a una compañía donde hay 200 vendedores dispuestos para uno y uno más bien decir, venga, ¿por qué no hacemos esto y nos apalancamos en ese asset que usted ya hoy en día tiene? 200 vendedores que ya conocen a los clientes, que ya conocen a las agencias, que ya tienen claro lo que tienen que lograr. La verdad, yo sí vi un potencial increíble, más bien venga y les enseño. Pero fíjense todo lo que esto demandaba en una compañía y la visión de don Luis F. Demandaba que el área de contenido pensara diferente. O sea, las discusiones de pasó algo extraordinario a las 3 de la tarde, me guardo la noticia para que al día siguiente salga en primera plana o la publico en el sitio web ya, pero el editor del impreso decía, usted me robó la noticia. Cambiar ese mindset, cambiar ese chip, no era fácil. Y de ahí decirle al que está vendiendo papel que venda y venda también digital, pero entonces que le sumen su comisión, porque al final lo que importa es que yo llegue con la leche a la casa. Y si ayudarle a vender digital va a hacer que yo no pueda lograr mi meta en impreso, que es por la que a mí siempre me han medido y me pagan mi comisión,
que le vaya bien con su digital, mamita, pero tengo que vender papel y no le voy a promover su digital ni abate al cliente. Fíjense la cantidad de paradigmas y de intereses que hay en una organización, que así sean los más bacanes, ustedes les caigan súper bien. Obviamente hay que ver las dos caras de la moneda y buscar obviamente un punto en cómo hacemos para poder desarrollar esto y sacarlo adelante. Gracias a Dios nos fue súper bien. Y les quiero contar que en ese primer año, a mí me contratan en agosto del 2005, entonces en junio del 2006, todo cambiará, julio 15 de 2006, no sé si recuerdan una mini campaña que sacamos, todo era porque cambiaba el rediseño del tiempo.com, cambiaba todo. Hicimos una mega fiesta, ese día fiesta en el Liceo Francés, y para que se rían, al día siguiente, todo sábado, trasnochados, la página se cayó. De ahí en adelante, se usa el término soft launch. Ni puelchiras hacemos un evento, nada, calladito. Eso póngalo ahí calladito, usted haga el cambio y no diga nada. No diga que cambió nada. Esto fue, éramos todos. Yo comprando pizzas, o sea, lo que fuera, porque ya llegó un momento en que, listo, necesitamos es que los ingenieros detecten dónde carajos está el problema para que el sistema obviamente se restablezca. O sea, ya llegó un momento en que yo ayudo con la pizza. O sea, ¿qué más podemos hacer? Obviamente yo, porque tenía que estar ahí, yo tenía que llamar a los clientes. Sábado, tenía que mirar qué iba a hacer con la publicidad que se había vendido para el lanzamiento. ¿No? O sea, miren cómo todo se afecta. Era una cosa muy loca. Hoy uno se ríe, ¿no? Pero obviamente el susto fue, no fue chévere ese fin de semana, pero bueno, eso nos hizo madurar, crecer, y el tiempo.com pues se ha mantenido como líder de noticia, y en ese momento pues éramos los mega líderes en usuarios únicos, en personas distintas que estaban entrando al tiempo.com a visitarla. Y ese año, en el 2006, en diciembre del 2006, Nuevos Medios, la unidad digital del periódico, llega a punto de equilibrio. Yo era el área comercial, o sea, a mí no era que no me importara, digamos que no me involucraban en ese momento de qué pasaba con el EBITDA de la compañía, qué pasaba con los gastos, yo solamente era ingresos. ¿Estamos? En el rol mío era ingresos. Y llega mi jefe, que en ese entonces era Ricardo Pombo, que además es súper rolo, súper bien puesto, ¿no? Todo, yo costeña, toda loca ahí, ¿no? Y yo creo que a ese hombre le faltó besarme, se lo juro. O sea, él llega y yo no entendía qué pasaba, porque Nuevos Medios había dejado de ser la unidad que siempre estaba en rojo en las juntas directivas, ¿no? Y esta gente como friega, y esta gente pida plata, y esta gente, y uno necesitando plata para acá, y uno necesita, ¿no? Imagínense eso, ¿no? Y en ese, o sea, en 7 meses, porque en 6 meses, el portal se lanza en junio, julio, a diciembre, logramos punto de equilibrio. En los 6 meses antes, ustedes dirán, ¿qué vendíamos? No podíamos vender porque el único que podía comercializar era Terra. Terra era el único que podía comercializar. El Tiempo mantenía los contenidos, pero Terra era el único que podía comercializarlos. Entonces, que en diciembre llegáramos de una a punto de equilibrio, esto quiere decir que nosotros duplicamos el presupuesto que nos habíamos puesto en ventas para ese primer año, pues para esos primeros 7 meses. O sea, el éxito fue totalmente rotundo, y obviamente de mucho orgullo, ¿no? De mucho orgullo, porque al final fue algo que se logró hacer dentro de la compañía, con recursos que ustedes no se imaginan dentro de la empresa, involucrando otras unidades de negocio, haciéndolas parte, que se pusieran la camiseta, que vieran el reto que había, y después poder sacar pecho y decir, wow, lo logramos. Esto fue increíble de poderlo hacer muy rápido, y después obviamente seguir creciendo a unas tasas de 80, 100% año a año, pero manteniendo una calidad de producto, innovando en productos, sacando nuevos productos. Ahí es cuando se crea Vive.in, ahí es cuando se crea City TV como repositorio de videos. O sea, se empiezan a crear una cantidad de cosas dentro de la compañía,
que la mantenían obviamente siendo la número uno en términos de digital, ¿no? De información, contenido y publicidad digital. Con todo esto que comentas, pues es interesante ver cómo tú articulabas y en realidad, digamos, liderabas estos equipos internos que pues eran muy multidisciplinares, tenían enfoques muy diferentes, y creo que, digamos, una de las cosas que pasa en el emprendimiento y en el mundo empresarial es lo difícil que es llegar a un manejo efectivo de este tipo de grupos o este tipo de situaciones. Quisiera saber, de pronto tú, digamos, ¿tuviste alguna estrategia en ese entonces o, digamos, cómo lograste llegar, digamos, a ese éxito que llegaste con el tiempo? Sí, miren, sí había una estrategia y esa estrategia les quiero decir que cambiaba cada rato. Porque uno no se las sabe todas y más cuando está este mundo tan cambiante. Pero algo que yo recuerdo tanto que a mí me ayudó mucho a ser exitosa en mi labor en el tiempo fue, yo tengo un dicho y es, no tengo que inventar la rueda, yo soy práctica, keep it simple. Chicos, no hay que inventarse nada, ya todo está inventado en términos de cómo desarrollar un negocio. Y en vez de yo inventarme cómo montar una fuerza de ventas, cómo armarla, yo me acuerdo tanto de un compañero en el tiempo, se llamaba Jaime Segura, era el gerente comercial, y yo me reunía con Jaime y le decía, Jaime, cuéntame cómo es la estructura comercial del tiempo, explícame cómo funciona la estructura comercial del tiempo. Y en ese momento en que entré era uno de los tantos cambios que ha tenido la estructura comercial, porque aunque no lo crean, estas compañías cambian todo el tiempo y es importante estar cambiando. Yo las entiendo, es importante estarse adaptando a lo que está pasando en el mercado. Entonces me explicaba la estructura vieja y por qué estaban cambiando a la estructura nueva. Y esto a mí me daba más información para decir, ok, ¿cómo me apalanco en esta estructura nueva? Aprendiendo de los errores o más de errores del aprendizaje o de la forma como estaba el mercado seteado antes, para que digital pueda entrar mucho más rápido y mucho más fácil. Ese fue uno. El otro fue que cogí a Hugo Ríos, que era la persona de investigación y de research, y le dije, venga, yo lo invito a desayuno durante una semana y usted me enseña qué carajos es alcance, frecuencia, costo por impacto, no desde el punto de vista digital, sino costo por impacto desde el punto de vista publicitario. ¿Qué es un TRP? ¿Qué es un GRP? ¿Qué es eso de televisión que manejan para poder, no? Y ahí es cuando me doy cuenta que había todo un lenguaje sofisticado y bastante sofisticado también en el mundo de la publicidad de otros medios, del impreso, tanto de revistas como de periódico, televisión. Había otro lenguaje que yo desconocía. Y ahí es cuando empezamos, o cuando empiezo a trabajar dentro de la empresa, para que manejemos otro lenguaje con digital, que no fuera el lenguaje digital, sino hacer paralelos. Lo que equivale a usuarios únicos, equivale a circulación con el periódico. Porque cuando hablabas con un gerente de mercadeo, él entendía que era la circulación, pero no entendía cómo así que usuarios únicos por IP. ¿Sí? Usuarios totales equivale a lecturabilidad, que es una misma persona puede leerlo o más personas leyéndolo, digamos que ya pierdes un poco del número de ejemplares, pues es lo mismo. Usuarios totales, la misma IP se repite, puede ser la misma persona, puede ser toda la familia que entra con el mismo computador con la misma IP. ¿Me entienden? Y empezamos. Entonces, esos momentos, miren, yo los recuerdo como si hubieran sido ayer, porque yo creo que eso fue lo que a mí me ayudó a poder entender rápidamente la dinámica del negocio publicitario. Sí, yo había tenido a Pauta.net, pero como les decía, en Pauta.net nadie me abrió los ojos de decirme, oiga, su idea está buenísima, no para que me la tumbaran, sino para buscar de qué manera podía yo vender, porque ahí yo vendía aire, vendía impresiones. ¿Qué es una impresión? Cuando se ve un banner en una página, un aviso en una página, eso no son personas, porque tú puedes verte impactado 80,000 veces y eres la misma persona viendo 80,000 veces la misma impresión. Entonces, digamos que ahí en ese momento no había este nivel de conocimiento que ya hay ahorita, de experiencia, de entender cómo funcionan los medios tradicionales, para poder hacer como un clic y poder llevar a digital a ser un poco más simple o más sencillo. Pero esto no puede ser solo del tiempo, obviamente esto tiene que ser de que todo el mercado empiece también a apoyarte en eso, porque tú sales de la reunión y detrás tuyo está la competencia entrando a hablarle impresiones, CTR al cliente, y ahí es cuando uno dice, oiga, ¿sabe qué?
los gremios funcionan, agremiémonos, definamos ciertas reglas del juego para facilitar que el mercado se impulse. Muchas veces cuando somos entrepreneurs no queremos contar nuestro negocio porque nos da miedo que nos roben la idea, ¿sí? ¿Cierto? Entonces es poder manejar ese balance entre no me roben la idea, pero tampoco yo no contar ciertas cosas que necesito, que más bien el mercado, la industria se encargue de impulsarlo, porque yo solo no lo voy a lograr, me va a costar mucho tiempo y mucha plata. ¿Sí? Es como ese balance. Entonces, esos factores me ayudaron. Creo que mi carrera me ayudó mucho, el ser ingeniera industrial. Ese mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad que tanto dicen, ¿no? Pues yo amo ese mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad porque sí me permite tener sensibilidad de que no es solo vender, sino de que, lo que les decía ahorita, ¿no? El equipo editorial, el equipo de producto, facturación. Yo me reunía con la gente de facturación, con el equipo de tecnología del tiempo, no el equipo de tecnología de desarrollo del producto digital, sino el equipo que mantenía la plataforma de facturación. ¿Cómo hago para que al cliente le llegue una factura por la pauta que se sirvió una vez se haya servido con una certificación de que sí se sirvió? Y que eso se haga automático. ¿Cómo hago para además tener un sistema de información que me diga cómo va el vendedor en la cuota de venta? Porque efectivamente esta información está alimentando el sistema y estoy yo pudiendo saber cuál era el presupuesto y cómo va la ejecución. O sea, miren todo en lo que uno termina involucrándose. ¿Cómo hago para aportarle a la unidad que creaba productos para que entendieran cuáles eran las necesidades del mercado desde el punto de vista publicitario de las marcas que pautaban, que al final iba a ser la fuente de ingresos, para que obviamente cuando diseñaran el producto tuvieran en cuenta esos requerimientos y esas necesidades? Entonces, yo sí soy una convencida de mi carrera y obviamente aquí hay personas que han estudiado otras cosas, no he dicho, o sea, lo que uno estudie, simplemente piensen, rétense ustedes mismos a aprender de todas las demás unidades de negocio, sean metidos, por favor, ¿sí? No porque uno se las tenga que saber todas, no, para nada, ¿sí? Pero les cuento anécdotas, en Páginas Net yo hasta me sentaba a ver cómo un programador programaba. Cuando había un error en un código, yo me sentaba al lado. Y ustedes dirán, ajá, ¿y esta vieja qué? O sea, la Supergirl aquí ya aprendí. No, no tienen ni idea. Simplemente usaba la lógica de Turbo Pascal, gracias. Eso fue lo que yo vi de sistemas. If tal cosa, then tal otra, todo se puede. ¿Sí o no? Ah, ¿para qué? Entonces a mí me decían, no, eso no se puede. Yo decía, if tal otra, then todo se puede. A mí no vengan a decir que no se puede. Se morían de la risa y yo decía, que se haga distinto, que hayan otras formas de hacerlo, es distinto a que no se puede. Entonces ahí la palabra no, para mí, no existe. No, tal cosa, no, no se puede. No, no. Yo me quedo mirando y digo, pues que te me mueras ahorita, no te puedo resucitar, es lo único que no puedo hacer. De resto, todo se puede. O sea que pensemos la forma, la manera. Y al final esos son los retos que nos ponen en los negocios. Esos tropiezos que vemos son simplemente para hacernos más grandes, para crecer más rápido, para poderle buscar la comba al palo. Eso es lo que hay que hacer, buscarle la comba al palo. No quedarse con el primer no que reciben. No, tiene que haber una forma. Y ahí es cuando uno empieza a ver, pero si este negocio hace esto así y este negocio se parece, o sí, o como el entregable al final es lo mismo, porque ellos sí y yo no. Eso está como raro. Lo fácil es decir no. No, venga un momento, entendamos qué está pasando, saquémoslo adelante. Ese es el tipo de ejemplos que yo les doy de cómo me metía. Para implementar facturación yo me sentaba con los ingenieros, con la de cartera, ¿sí? Era todo un equipo, con el de procesos, me sentaba con ellos, venga, explíqueme cómo funciona. Entonces imagínense esto, el sistema, cuando fuimos a implementar digital en el sistema Avisos 3, que era el sistema hecho in-house del tiempo para todo el tema de facturación, se cogió fue cómo se facturaba impresos, y más bien de ese módulo de impresos, cómo adaptarlo a digital. Y estas eran las discusiones. Si hay policromía, ¿cuesta más? Policromía es a color, ¿no? Entonces, cuesta más.
policromía, pantallas a color, ¿no? Ese era el tipo de cosas que había que adaptar, que había que ajustar, porque la persona que hace el sistema no tiene por qué saber que es que en internet, pues la policromía no cuesta más, ¿no? Cuestan más otras cosas, pero no la policromía, al contrario, queremos que todos sean policromía, queremos que haya color, ¿sí? Entonces, ese es el tipo de vainas donde uno tiene que involucrarse, aprende, pero además lo más lindo es cuando tú enseñas. Y ese es otro aprendizaje. Si tú empiezas a juzgar a ese compañero, ay, ¿cómo así usted no sabe? No, pero es que esto es obvio. ¿Cómo no se le ocurrió antes? No van a lograr hacer un buen team para sacar adelante sus proyectos. Si ustedes hasta la persona más chiquita de esa organización o de ese equipo la empoderan, le cuentan cuál es el objetivo, cuál es la intención, para qué están haciendo lo que están haciendo, a dónde quieren llevarlo, qué están proyectando, ustedes no se imaginan el poder que eso tiene en la gente. Inmediatamente el servicio, la preocupación, el involucramiento de las personas cambia, porque son hacen parte de ese proyecto de ustedes. Y no son los socios. Esto suena fácil cuando uno dice, pues sí, claro, pues al socio tengo que contarle qué rollo hay para que el socio se involucre. No, no, no. A todas las personas, sean socias, sean a todos los stakeholders que llama uno, ¿no? A todos los que de alguna manera se ven impactados con la organización. Cuando uno cuenta con pasión ese proyecto, cuando uno cuenta y les dice lo importante que es el aporte, el conocimiento, el involucramiento de ese ser en este proyecto, cambia radicalmente el tiempo, la disposición, las soluciones. Se vuelven hasta más creativos, para que sepan. No sé qué más contarles, no los quiero aburrir. No, pues súper. Creo que ya, digamos, tenemos un conocimiento interesante de todo lo que ha sido tu paso por el tema digital, el tema de internet, estar ya, como hablamos, en el mundo de la publicidad. Y bueno, pues sabemos que tuviste, digamos, un paso por Havas, digamos, fue también, digamos, muy interesante. Si nos quieras comentar algo de eso. De Havas arranco en el tema digital, sigo en el tema digital, mejor dicho, dirigiendo la unidad digital de Havas, con retos nuevos como era todo el tema de tener servicios en redes sociales, servicios en móviles, servicios de performance, digamos, pudiendo crear unas unidades que pudieran respaldar la oferta o la demanda que había más bien en el mercado, la necesidad que había en el mercado cuando ya el mercado se va especializando mucho más. Y el año pasado hago un salto totalmente raro, pero interesante en mi experiencia, digamos, porque ya no solo me preocupaba por el tema digital, sino que entro a manejar todo el tema de compras y negociaciones de todos los medios, televisión, radio, prensa, absolutamente todos los medios, con el equipo de compras, con el equipo de negociación, para poder aumentar la rentabilidad de la compañía, obviamente, pero además poder tener la relación con todos los medios que llevaran a tener una mejor oferta, una mejor solución, ¿no?, para los clientes y anunciantes que representa la compañía. Paralelamente, seguía obviamente con el tema digital. Y ahí es cuando me llaman de Facebook, el año pasado. Me llaman de Facebook y tengo pues la oportunidad de volver a encarrilarme 100% al mundo digital, de meterme mucho más en el mundo de las redes sociales, porque obviamente yo tenía una unidad de redes sociales con un equipo increíble en Havas, para poder darles asesoría a los clientes en este sentido. Y ahí es cuando, bueno, me llaman con este nuevo reto que estoy ahora compartiendo con ustedes, donde llevo apenas 2 meses y medio, ya va a cumplir 3 meses, para crear la operación y abrir la operación acá en Colombia, y acercar mucho más las marcas a las personas. ¿Cómo es la vida en Facebook? ¿Cómo es el trabajo en Facebook? Creo que muchos acá nos preguntamos, wow, qué chévere. Vemos una empresa que creo que todos usamos todos los días. De hecho, es la página más visitada por los colombianos. Antes, en algún momento, era eltiempo.com. Así es. Muchos hemos visto la película, muchos decimos, wow, qué cosa tan chévere, pero en realidad, digamos, esta es una oportunidad para conocer de primera mano de alguien que está en este entorno internamente,
¿Qué hay de raro? ¿Qué hay de chévere? La cultura en Facebook es increíble porque parte de lo que busca Facebook son entrepreneurs. ¿Y por qué busca entrepreneurs? Porque yo creo que los entrepreneurs tenemos un chip, y a mí alguien me decía, oiga, usted fue entrepreneur y ahora es empleada. Yo decía, no, yo no soy empleada. Esa es la diferencia. Yo no soy empleada. Yo en la empresa que trabajo, la trabajo como si fuera mi propia compañía. Y las decisiones que tomo, las tomo como si la empresa fuera mía. Y ese es un gran diferencial. Si fuera empleada, entonces el horario, a qué horas entro, a qué horas salgo. No, a mí no me controlen el tiempo, a mí, resultados. ¿Cómo construyo? ¿Para dónde vamos? ¿Cómo retamos el sistema? ¿Cómo hacemos cosas nuevas? ¿Cómo cambiamos lo que normalmente o tradicionalmente hacemos? Me apasiona totalmente estar reinventándonos, reinventar procesos, me fascina. Facebook es eso. Facebook todo el tiempo te está retando a que tú retes el sistema, a que tú innoves, a que tú... Dicen, si algo funciona es porque ya está obsoleto. Entonces, básicamente eso es como el chip, el mindset que hay. Y ellos, es muy interesante, pero ellos buscan que las personas que empiecen a entrar dentro de la compañía tengan como ese espíritu emprendedor. Porque suena Facebook, pero hey, estoy sola, con todo un país, contratando ahorita personas y vamos a hacer una operación de 5 personas arrancando. Tienes que tener un espíritu emprendedor, porque tú tienes que definir cómo vas a lograr las metas y cómo vas a lograr el camino en Colombia, cómo vas a definir el plan de trabajo de este país para ellos. No es como, acá está la tarea, vaya y ejecútela ahora. No, claro, es Facebook. Tienes recursos, tienes una cantidad de cosas que obviamente facilitan la vida de un entrepreneur. Ah, no, eso sí está clarísimo. Sí, eso sí, totalmente de acuerdo. ¿Ya? Pero al final la cultura es eso. Es una compañía joven, solo tiene 10 años, tiene muy pocos empleados y todos tenemos que saber priorizar, saber definir en dónde debemos estar, dónde aportamos valor y cómo podemos hacer más eficiente el día a día para poder seguir conectando gente. La cultura es increíble, la empresa es súper cool, es súper wow, es súper cool. Es una empresa pues de jóvenes. Mark acaba de cumplir 30 años la semana pasada. O sea, yo decía, 30 años, ok. Es descomplicada, es multicultural, es increíble, es súper multicultural, es muy IESEC. Tú tienes gente de todas partes del mundo trabajando en esta compañía. Tienes que interactuar con gente de todas partes del mundo para poder resolver cosas. Eso es increíble, el poder respetar esa otra cultura, esa otra religión, esa dieta, o sea, el tener un mundo más abierto y conectado. Esa es la misión de Facebook y lo vives todo el tiempo dentro de la compañía. Entonces, eso es chévere. Y ese tipo de cosas a veces cuando estamos montando empresas las olvidamos. El definir una cultura organizacional. Se nos olvida. Estamos tan metidos en montar la compañía, en que dé rentabilidad, en que dé los números, que se nos olvida la gente. Que se nos olvida, venga, ¿qué quiero yo que pase en esta empresa? ¿Cómo quiero que sean las personas que trabajan en esta empresa? Bueno, y por último, ya para terminar, quisiera que me regalaras de pronto una idea o un pensamiento con el cual tú quieras que se vayan las personas que están acá con nosotros, si tú creas que les va a ser de valor para el futuro. Pensamiento. Keep it simple, por favor. Normalmente es keep it simple, stupid, pero ustedes de stupid no tienen ni en pelo, o sea que el KISS, de verdad. Luchen por sus sueños, vayan detrás de ellos. Hoy en día no hay excusa, no hay excusa. Ni siquiera hasta para probar
si hace sentido o no una idea. La pueden probar en plataformas, y esto no es publicidad, es en serio. Lo pueden hacer en Facebook, pueden montarlo en internet, es en serio. Pueden montar sin pagar nada, hacerlo muy rápido y probar si funciona, si hace sentido, qué dice la gente. Porque al final lo que ustedes hagan, producto, servicio, lo que hagan es para impactar una sociedad. Y lo que tienen en Facebook es una sociedad, o sea que pues lo pueden hacer. Pues sonó a publicidad y realmente no es. No es mi intención, no es mi intención. Mi intención es que de verdad vean que hay hoy en día demasiadas herramientas para no equivocarse, pero que además no pasa nada si se equivocan. No pasa nada. No pasa nada. Levántense, sigan adelante, cabeza erguida, y se le busca la comba al palo. Se cambia la estrategia, punto. Pero por favor sigan adelante con sus sueños.